Tras un año de silencio tras su tumultuoso divorcio, Mirla Castellanos, la legendaria diva de la música venezolana, finalmente rompió el silencio. En una emotiva entrevista no solo confesó que había encontrado su nueva felicidad, sino que también sorprendió al público al revelar la fecha de su boda. El anuncio impactó al público y abrió un nuevo capítulo en la vida de una mujer que había pasado por una ruptura amorosa, pero que nunca dejó de creer en el amor. Bienvenidos a nuestro canal donde las historias más auténticas de leyendas se cuentan con todo el corazón. Durante más de un año, Mirla Castellanos, la eterna primera dama de la canción venezolana, había guardado un silencio absoluto. Ni entrevistas, ni declaraciones, ni apariciones públicas. Para una mujer que durante décadas había vivido rodeada de luces, aplausos y cámaras, ese retiro voluntario despertó todo tipo de rumores. Algunos hablaban de depresión, otros de decepciones amorosas irreparables. Pero nadie imaginaba que detrás de ese silencio se estaba gestando una nueva etapa en su vida, una historia que muy pocos se atreverían a contar. La noticia llegó como un relámpago en la noche. En una entrevista íntima sin artificios ni maquillajes emocionales, Mirla rompió el mutismo que la había acompañado desde su divorcio. Con la serenidad de quien ha llorado lo suficiente, y con la luz en los ojos de quien vuelve a creer en la vida, pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. He vuelto a amar. Y me caso. El impacto fue inmediato. Los titulares se multiplicaron, los programas de espectáculos analizaron cada gesto, cada palabra, cada sonrisa de la artista. ¿Cómo era posible que tras una ruptura tan dolorosa, Mirla Castellanos hablara de boda? ¿Quién era el hombre que había logrado lo que parecía imposible? La entrevista comenzó con un tono pausado. Mirla, vestida de blanco marfil, transmitía una calma diferente, una paz que contrastaba con la tristeza que había mostrado en sus últimas apariciones públicas antes del divorcio. Estuve rota, dijo, completamente rota. Sentía que mi historia había terminado, que ya no tenía sentido hablar de amor. Pero la vida, como siempre, te sorprende cuando menos lo esperas. Durante los primeros minutos, la artista recordó el proceso de separación, ese capítulo oscuro, que la llevó a cuestionarse incluso su carrera. No fue solo la pérdida de una pareja, fue la sensación de haber fallado en algo que a su edad parecía definitivo. Después de tantos años juntos, aceptar que algo se rompió fue lo más duro. Pensé que ya no tenía la fuerza para volver a empezar. Y sin embargo, ahí estaba frente a las cámaras hablando de un nuevo comienzo. Con una sonrisa que no necesitaba explicación, Mirla contó cómo conoció al hombre que cambiaría su perspectiva sobre el amor. No dio su nombre de inmediato, lo llamó mi compañero del alma, como si todavía quisiera proteger ese espacio íntimo que recién había aprendido a disfrutar. Nos conocimos en el momento más inesperado, reveló. Yo no buscaba nada. Estaba enfocada en sanar, en entenderme, en estar sola. Y de pronto alguien me miró no como a una artista, sino como a una mujer común, con heridas, con dudas, con miedo. Y con ganas de volver a reír. Las palabras resonaron profundamente entre los espectadores. Había algo diferente en su tono, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que solo tienen las personas que han atravesado la oscuridad. Él me enseñó que no todo estaba perdido, continuó. Que el amor no tiene edad, ni condiciones, ni calendario. Que mientras uno esté vivo siempre hay una oportunidad de volver a sentir. En ese momento las cámaras captaron una lágrima que resbaló lentamente por su mejilla. No era tristeza, sino alivio. Un gesto sincero humano que conmovió a todo un país. La diva, que durante años había sido símbolo de fortaleza y elegancia, ahora mostraba su lado más real, el de una mujer que había aprendido a aceptar su fragilidad. La entrevista siguió con un tono más cálido, más íntimo. La periodista, sorprendida por la naturalidad con la que Mirla hablaba, le preguntó directamente si realmente planeaba casarse. Mirla sonrió, respiró hondo y asintió. Sí, me caso. Y no me avergüenza decirlo. A esta edad no me interesa lo que digan. Me caso porque encontré a alguien que me mira sin pasado, sin etiquetas, sin miedo.
Me caso porque quiero cerrar este ciclo de mi vida con amor, no con rencor. Fue una confesión valiente, desarmante. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes. Algunos celebraban su decisión, otros la cuestionaban. Pero lo cierto es que nadie permaneció indiferente. La historia de Mirla se convirtió en un símbolo de resiliencia, una prueba de que el amor puede renacer incluso después de las ruinas. Al final de la entrevista, Mirla hizo una pausa y dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos. Durante años pensé que el amor debía doler para ser real. Hoy entiendo que el amor verdadero no duele, acompaña, no exige, comparte. No se impone, se construye. Por eso esta vez no tengo miedo. Esa frase, pronunciada con voz suave pero firme, selló el momento más poderoso de la noche. Los aplausos no se hicieron esperar. Era como si el público, al igual que ella, necesitara creer que siempre hay una segunda oportunidad. La diva que alguna vez cantó sobre desengaños y soledades, hoy le cantaba a la esperanza. Y en ese instante, Mirla Castellanos dejó de ser solo una artista para convertirse en un ejemplo de vida. Una mujer que, a pesar de los golpes, aún se atrevía a soñar. Cuando las luces del escenario se apagaron y los aplausos quedaron atrás, Mirla Castellanos se enfrentó a algo mucho más difícil que cualquier nota musical o crítica pública: el silencio. Ese silencio que llena los espacios vacíos después de una ruptura, que se instala en las paredes de la casa y en los rincones del alma. Después de su divorcio, la cantante decidió alejarse completamente del mundo mediático. No había giras, ni entrevistas, ni compromisos artísticos. Era necesario desaparecer, volver a encontrarse. Tuve que aprender a estar conmigo misma, recordaría más tarde, y eso fue más complicado que cualquier batalla que haya librado en mi carrera. Durante ese primer año, Mirla vivió una montaña rusa emocional. Los días comenzaban lentos, sin propósito claro. A veces la soledad era tan intensa que el simple hecho de levantarse se sentía como una victoria. Por primera vez en décadas, no tenía una agenda llena de compromisos, ni una cámara apuntándole. Lo que tenía era tiempo, y el tiempo puede ser tanto un enemigo como una bendición. Al principio el dolor era insoportable. La rutina que antes le daba estructura a su vida se desmoronó. Mirla solía decir que el escenario era su refugio, su medicina contra la tristeza. Pero ahora sin él no había más remedio que enfrentar sus heridas sin maquillaje, sin aplausos, sin distracciones. Lloré mucho, confesó. No por nostalgia, sino por cansancio. Porque hay un momento en el que una se da cuenta de todo lo que ha soportado y simplemente se rinde. No es debilidad, es humanidad. Entre lágrimas, encontró consuelo en pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas: las caminatas matutinas, la compañía de su perro, el silencio de la madrugada. Empezó a escribir cartas que nunca enviaría, canciones que tal vez nadie escucharía. Era su manera de desahogar lo que llevaba dentro, de ordenar su caos interno. Durante ese proceso comprendió algo fundamental: el amor propio no se construye cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse. Aprendí a mirarme sin filtros, dijo. A aceptar que no siempre fui la mujer fuerte que todos esperaban, que también tuve miedo, que también cometí errores. Pero sobre todo aprendí a perdonarme. La soledad, que al principio se sintió como una condena, se convirtió poco a poco en una aliada. Fue durante esas noches silenciosas que Mirla redescubrió quién era realmente, más allá del personaje público. Empezó a reencontrarse con la mujer detrás de la artista, con la niña que alguna vez soñó con cantar, sin saber que su voz llegaría tan lejos. No faltaron los momentos de duda. Hubo días en los que pensó en abandonar todo, en vender su casa y marcharse lejos. Pero cada vez que se miraba al espejo, recordaba la promesa que se hizo al inicio de su carrera. Nunca dejaré que el miedo me robe la voz. Y así poco a poco comenzó a sanar. Buscó ayuda profesional, habló con terapeutas y sobre todo con amigos verdaderos. Aquellos que no buscaban titulares, sino ofrecerle compañía genuina. Me di cuenta de que hay silencios que curan más que 1000 palabras, contó. Que a veces lo que uno necesita no es un consejo, sino una presencia. El proceso de sanación fue largo, pero no estéril.
Cada lágrima derramada se transformó en aprendizaje, cada recuerdo doloroso en una lección. La artista comprendió que la vida no siempre se trata de ganar o perder, sino de resistir, de seguir, de reconstruirse desde las cenizas. Y en medio de esa reconstrucción algo inesperado comenzó a florecer: la gratitud. Gratitud por lo vivido, incluso por lo que dolió. Sin ese dolor, dijo, nunca habría conocido la paz que tengo ahora. A veces el corazón tiene que romperse para abrirse de verdad. Fue entonces cuando empezó a escribir nuevamente. No para el público, sino para ella. Canciones que hablaban de amor, pero también de renacimiento, de fe, de esperanza. La música volvió a ser su refugio, pero desde un lugar distinto, más libre, más humano. Al cumplir 1 año de su separación, Mirla se miró al espejo y no reconoció a la mujer del pasado. Había cambiado. Ya no veía a la artista impecable que todos admiraban, sino a una mujer real con cicatrices y con una serenidad nueva. Me di cuenta de que no necesito que me aplaudan para sentirme viva, confesó. Me basta con poder respirar en paz. Ese año de soledad fue, sin saberlo, la antesala del milagro que estaba por venir. Porque fue precisamente en ese estado de calma, cuando ya no buscaba nada, que la vida decidió sorprenderla una vez más. A veces, la vida tiene una manera curiosa de recomponerse. Cuando Mirla Castellanos ya había aceptado la idea de vivir en calma y sola, sin esperar nada más del amor, apareció alguien que cambiaría el rumbo de su historia. No fue una coincidencia espectacular, ni un encuentro planeado. Simplemente la vida la cruzó con un hombre que llegó sin promesas, pero con una luz que poco a poco empezó a disipar la oscuridad que había habitado en ella durante tanto tiempo. Él no era una figura del espectáculo, ni un personaje de la alta sociedad. Era, como ella misma lo describió, un hombre de alma tranquila, con una mirada que no busca conquistar sino comprender. Lo conoció a través de una amiga cercana, en una cena casual, donde ambos apenas intercambiaron unas palabras. Sin embargo, hubo algo distinto en esa conversación, una conexión sutil pero profunda, que la hizo sentir en paz, una sensación que Mirla no experimentaba desde hacía años. Fue extraño, recordó más tarde. No sentí mariposas ni fuegos artificiales, sentí calma. Y comprendí que la calma también es una forma de amor. Desde aquel primer encuentro comenzaron a verse con frecuencia. Al principio solo eran charlas largas, caminatas sin rumbo y risas compartidas. Él no le preguntó por su pasado, ni mencionó su fama, ni trató de impresionarla. Simplemente la escuchó. Y ese simple acto, que parecía insignificante, fue lo que más la conmovió. Después de tanto tiempo siendo observada por el mundo, alguien finalmente la miraba sin juicios ni expectativas. En cada conversación, Mirla sentía como su corazón, que había permanecido cerrado por miedo, empezaba a abrirse poco a poco. Me hablaba de la vida con sencillez, dijo, de cosas cotidianas, pero con una profundidad que me desarmaba. No me veía como una artista, sino como una mujer que aún tenía mucho por vivir. Él la acompañó en su proceso de sanación sin intentar cambiarla, sin imponer su presencia. Le enseñó el valor de la paciencia y de los pequeños gestos. Un día, mientras caminaban por la playa, él tomó su mano y le dijo: «No quiero ser parte de tu pasado, quiero caminar contigo en tu presente». Esa frase tan simple y sincera quedó grabada en su corazón. Con el paso de los meses, su relación fue creciendo con naturalidad. No hubo grandes declaraciones ni escándalos. Era una historia discreta, casi secreta, pero profundamente genuina. Para Mirla significaba volver a creer, volver a reír, volver a cantar mientras cocinaba, volver a sentir que el amor podía ser sin dolor, sin drama, sin miedo. Él me devolvió la alegría, confesó en una entrevista posterior. Me enseñó que no hay edad para empezar de nuevo, que siempre hay alguien dispuesto a sostenerte cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Uno de los momentos más significativos de su relación fue cuando él la acompañó en una presentación privada, la primera que hacía desde su retiro. Antes de salir a cantar, Mirla se sentía nerviosa e insegura, como si el tiempo le hubiera robado su fuerza escénica. Él se acercó, tomó sus manos y le susurró: «No tienes que ser perfecta, solo sé tú. Eso siempre fue suficiente».
Aquellas palabras la llenaron de confianza. Esa noche Mirla volvió a brillar con la misma intensidad de antaño, pero con una diferencia esencial: ya no cantaba para los aplausos, sino para el amor. Su relación no tardó en convertirse en el refugio que tanto necesitaba. Con él descubrió que la felicidad no siempre viene acompañada de grandes gestos, sino de la serenidad de sentirse en el lugar correcto. Aprendió a disfrutar de los silencios compartidos, de los desayunos sin prisa, de las miradas cómplices que no necesitaban palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Mirla dejó de mirar hacia atrás. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían. Habían cicatrizado bajo el calor de una nueva presencia, de un amor maduro que no buscaba impresionar sino acompañar. El hombre Solobra, que trajo de vuelta la luz, no la deslumbró con promesas sino con constancia. Estuvo ahí en sus días buenos y en los malos, en las risas y en las lágrimas. Le demostró que el amor verdadero no grita, no exige, no compite. Simplemente está. Me enseñó a vivir sin miedo al futuro, dijo Mirla. Con él comprendí que no importa cuánto hayas perdido, siempre hay algo por ganar cuando se ama de verdad. Y fue en esa certeza donde todo cambió. Una tarde, durante una comida familiar, él tomó su mano frente a todos, y con la naturalidad de quien habla desde el alma le dijo: «No quiero imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo?». El silencio que siguió fue breve, pero eterno. Mirla lo miró fijamente, y con una sonrisa que contenía todas las lágrimas del pasado, respondió simplemente: «Sí». Fue el momento en que el pasado quedó atrás, y comenzó el renacer. Aquella mujer, que un año antes había pensado que el amor ya no era para ella, ahora encontraba en un sí la promesa de una vida nueva. El hombre que trajo de vuelta la luz no solo le devolvió la fe en el amor, le devolvió la fe en sí misma. Cuando el sí salió de sus labios, el tiempo pareció detenerse. Mirla Castellanos, aquella mujer que había recorrido escenarios en todo el mundo, que había enfrentado tempestades sentimentales y que había conocido la soledad más profunda, volvió a sentirse viva. Pero no como la artista adorada por multitudes, sino como una mujer que finalmente encontraba un refugio en el amor. Su relación, que había comenzado en silencio y sin pretensiones, se transformó en un compromiso profundo. No había anillos ostentosos ni cámaras alrededor, solo dos personas mirándose a los ojos, con la certeza de haber llegado al mismo puerto después de navegar mares distintos. Cuando me pidió que me casara con él, recordó Mirla, sentí que no estaba empezando algo nuevo, sino cerrando un ciclo. Era como si la vida me dijera: «Has sufrido lo suficiente, ahora es momento de descansar en paz y amor». La noticia de su compromiso se filtró rápidamente a la prensa y las reacciones fueron inmediatas. Muchos la felicitaron por su valentía de amar sin importar el qué dirán. Otros, con cierta ironía, dudaron de que una historia de amor a su edad pudiera ser real. Pero Mirla, lejos de los juicios y los rumores, eligió concentrarse en lo esencial, disfrutar cada instante. «No me importa lo que digan», respondió con firmeza en una entrevista. «A los 70 años no busco la aprobación de nadie, solo quiero vivir y amar en libertad». Los preparativos de la boda se llevaron a cabo con la discreción y la elegancia que siempre la caracterizaron. No habría un evento fastuoso, sino una ceremonia íntima rodeada de familia y amigos cercanos. Quería que su unión fuera un acto de amor, no un espectáculo mediático. «Será algo sencillo, pero verdadero», dijo con una sonrisa serena. Mientras elegía su vestido, Mirla recordaba las veces en que había soñado con el amor ideal. Ahora entendía que la perfección no existía, pero sí existía la paz. Y eso era lo que había encontrado. «Él no me promete el cielo», confesó, «pero me ofrece su mano todos los días, y eso vale más que cualquier promesa». Durante las semanas previas al gran día, la artista se permitió disfrutar de cada detalle: las flores, la música, los ensayos con su nieta, quien la acompañaría al altar. En cada gesto se notaba la emoción de quien vuelve a empezar sin miedo, pero también con la sabiduría de los años. «He aprendido», dijo, «que la felicidad no se mide por cuánto dura, sino por cuánto la sentimos». La víspera de la boda, Mirla escribió en su diario una frase que más tarde compartiría con sus seguidores.
No me caso para empezar de nuevo. Me caso para cerrar el círculo con amor. El día de la ceremonia amaneció cálido con el sol filtrándose entre las flores blancas que adornaban el pequeño jardín donde se llevaría a cabo. No hubo lujos, pero sí una atmósfera de ternura que lo envolvía todo. Los invitados, pocos pero significativos, no podían contener las lágrimas al verla entrar del brazo de su hijo vestida de marfil y con una sonrisa radiante. Su pareja la esperaba al final del pasillo, visiblemente emocionado. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció desvanecerse. Fue como si todo lo vivido, lo bueno, lo malo, lo doloroso se fundiera en un solo momento, contó después. Durante la ceremonia, ambos se intercambiaron votos escritos por ellos mismos. Mirla habló con voz firme pero dulce. Prometo no solo amarte, sino también cuidarte, reír contigo y sostenerte cuando el tiempo se vuelva incierto. Prometo no perderme en el pasado, sino vivir cada día como si fuera el primero. Y sobre todo, prometo agradecer a la vida por haberte encontrado cuando ya no creía en ella. Él, visiblemente conmovido, respondió: prometo no ser tu sombra ni tu refugio, sino tu compañero. Prometo escucharte, respetarte y amarte sin miedo al paso del tiempo. Eres mi hogar, y a tu lado quiero envejecer. Los aplausos se mezclaron con lágrimas y risas. Fue una ceremonia sin artificios, pero con una autenticidad que tocó el alma de todos los presentes. En ese instante, Mirla comprendió que no importaban las heridas del pasado, ni los años que habían pasado. La felicidad, aunque llegue tarde, sigue siendo felicidad. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las luces del jardín, Mirla levantó una copa y brindó con sus seres queridos. Brindo por la vida, dijo, por las segundas oportunidades, por el amor que no conoce edad, y por todos los que aún creen que nunca es tarde para volver a empezar. Fue un momento simbólico, casi poético. Aquella mujer que durante décadas había cantado al amor y al desamor, ahora vivía en carne propia su canción más hermosa. En los días siguientes, las imágenes del enlace se viralizaron. Las redes se inundaron de mensajes de admiración, felicitaciones y sobre todo esperanza. Muchas mujeres encontraron en su historia una inspiración, la prueba de que el amor puede renacer, incluso cuando uno cree que ya lo ha vivido todo. Mirla Castellanos, la eterna diva, había demostrado una vez más que la vida, incluso después de las caídas, siempre guarda un último milagro. Y ese milagro para ella se llamaba amor. Después de la boda, la vida de Mirla Castellanos adquirió un brillo diferente. No era el resplandor artificial de los reflectores, ni el eco de los aplausos. Era una luz serena nacida de la paz interior. Por primera vez en muchos años, la artista sentía que su corazón estaba en equilibrio, que cada herida había cicatrizado, y que cada lágrima derramada había tenido un propósito. Sus días transcurrían entre la calma y la plenitud. Las mañanas comenzaban con una taza de café compartida con su esposo, con risas suaves y silencios cómodos. Ahora entiendo, decía ella, que la felicidad no está en los grandes momentos, sino en los pequeños instantes que parecen no tener importancia, pero lo son todo. Sin embargo, más allá del amor romántico, lo que más transformó a Mirla fue la manera en que aprendió a verse a sí misma. El proceso de perdonarse, de sanar, de creer otra vez, la convirtió en una mujer aún más fuerte. Durante mucho tiempo me confundí, confesó en una entrevista. Pensé que la fortaleza era no llorar, seguir adelante como si nada doliera. Pero ahora sé que la verdadera fuerza está en aceptar lo que duele y seguir de pie. Esa nueva mirada hacia la vida la llevó a compartir un mensaje profundo con sus seguidores. En una emotiva conferencia que ofreció meses después de su boda, se dirigió especialmente a las mujeres que habían pasado por desengaños, pérdidas o rupturas. No tengan miedo de empezar de nuevo, dijo con voz firme. No importa cuántos años tengan, ni cuántas veces se hayan caído. Siempre hay tiempo para volver a amar, incluso si el amor que necesitan es hacia ustedes mismas. El público la ovacionó, pero más allá del aplauso, lo que se sintió fue una conexión sincera. Mirla no hablaba desde el pedestal de una diva,
sino desde la vulnerabilidad de una mujer que había vivido caído y renacido. Sus palabras resonaron en miles de personas porque eran auténticas, porque venían de un corazón que conocía el dolor y la esperanza. En esa misma charla, compartió una anécdota íntima una noche después de su boda. Mientras miraba al espejo se preguntó qué había cambiado realmente en ella. Me di cuenta, contó, de que el amor no me había salvado. Lo que me salvó fue permitirme recibirlo. Aprender a abrir el corazón otra vez fue mi mayor acto de valentía. A través de su historia, Mirla comenzó a inspirar a una nueva generación de mujeres. En redes sociales, cientos de mensajes le agradecían por demostrar que la edad no define la capacidad de amar ni de soñar. Nos enseñaste que nunca es tarde para creer en la vida, escribió una seguidora. Gracias por recordarnos que no hay despedidas definitivas, solo nuevos comienzos, decía otra. La cantante emocionada respondía siempre con humildad. Si mi historia sirve para que una sola persona vuelva a sonreír, entonces todo valió la pena. Con el paso de los meses, Mirla volvió al estudio de grabación. Pero esta vez no buscaba un éxito comercial, ni una gira internacional. Quería grabar un álbum íntimo, un testimonio musical de su renacimiento. Las canciones hablaban del amor, pero no del amor romántico, sino del amor en su forma más pura, el que se tiene por la vida, por los otros y por uno mismo. El proyecto se llamó Renacer y en su canción principal, la letra decía: no me quité el miedo, lo abracé. No borré las cicatrices, las convertí en alas. Y cuando pensé que ya era tarde, la vida me dijo todavía no. Esa canción se convirtió en un himno para muchos. Fue la prueba de que incluso después de las tormentas, siempre hay música que puede sanar. En entrevistas posteriores, Mirla reflexionaba sobre el paso del tiempo y el significado de su historia. He vivido mucho, he amado, he perdido, he llorado. Pero si algo he aprendido es que nada se pierde realmente. Todo deja una huella y cada una de ellas me trajo hasta aquí. Su historia no solo fue un relato de amor redescubierto, sino también un manifiesto de resistencia emocional. A través de sus palabras, Mirla enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, que llorar no significa rendirse, y que las segundas oportunidades no son una concesión del destino, sino una elección consciente. Yo elegí vivir, afirmó. Elegí soltar el pasado, elegí perdonar, elegí creer en el amor. Y esa elección me salvó. Con el tiempo el nombre de Mirla Castellanos volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por sus éxitos musicales, ni por su glamour, sino por su humanidad. Las revistas la llamaron La Voz de la Esperanza, y su historia se compartió como ejemplo de valentía y de renacimiento. En una de sus últimas apariciones públicas, al ser preguntada qué consejo daría a las mujeres que ya no creen en el amor, respondió con una sonrisa serena: no busquen el amor para llenar un vacío. Llenen su vida de amor, y el amor encontrará el camino hacia ustedes. Esa frase se volvió viral y con razón resumía toda su experiencia, toda su esencia, toda su fe en la vida. Así, entre canciones, palabras y miradas llenas de gratitud, Mirla Castellanos selló su legado no solo como artista, sino como símbolo de una verdad universal que nunca es demasiado tarde para volver a amar y volver a empezar. La historia de Mirla Castellanos es mucho más que un relato sobre el amor. Es una declaración de vida, un testimonio de fuerza y una invitación a nunca rendirse, sin importar cuántas veces el corazón se haya roto. Su viaje lleno de luces y sombras nos recuerda que el verdadero triunfo no está en los escenarios ni en los premios, sino en la capacidad de sanar, perdonar y volver a creer. A los 70 años, Mirla no solo encontró un nuevo amor, sino que también encontró algo más valioso: la paz con ella misma. Su sonrisa hoy no es la de una diva, sino la de una mujer que comprendió que el amor no tiene edad, que la felicidad no depende del pasado y que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Su mensaje resuena como un eco suave pero poderoso. Nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para ser feliz. La vida siempre nos da otra oportunidad si tenemos el valor de abrir el corazón. Que su historia inspire a quienes atraviesan el silencio, la soledad o la duda.
que nos recuerde que la belleza de la vida está en su capacidad infinita de renovarse una y otra vez. Gracias por acompañarnos en este viaje, lleno de emoción, aprendizaje y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu reflexión en los comentarios, a compartir este video con quienes necesiten creer nuevamente en el amor, y por supuesto a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las historias más humanas detrás de las grandes leyendas. Porque al final las luces se apagan, los escenarios se vacían, pero lo que permanece para siempre es el amor y la verdad que dejamos en los demás.